¿Sabían que el judaísmo tiene un día del amor? Pero es muy diferente a eso que ellos tienen del día de San Valentín y todas esas cosas, porque la palabra amor en el judaísmo no la entendemos igual que se entiende, por ejemplo, en Occidente. El amor, la unión, son conceptos que en el judaísmo tenemos una tradición muy distinta a cómo lo concebimos. Y sí, tenemos un día del amor que se llama Tu B'Av, en donde aprendemos muchos valores que quiero que aprendan en este video. Tenemos un invitado de lujo, que es el rabino Avi Amsalem. Personalmente es mi rabino desde que soy niño y él ha influenciado mucho en mi forma en la que veo el judaísmo. De hecho, muchas de las cosas que yo digo en los videos, yo las he aprendido desde una edad muy temprana con el Rab Amsalem. Él fue rabino principal de la comunidad judía sefaradí de Bogotá, fue rabino en otros países como Venezuela. También él es Dayan, que eso es juez de tribunal rabínico del Estado de Israel, y de hecho, él es director de toda la sección de conversiones del Distrito Sur de todo el Estado de Israel, que eso es gran cosa, en serio. Y bueno, Raf, bienvenido. Y para los que están interesados, porque esta charla me parece que van a aprender cosas que en verdad son muy innovadoras sobre la forma en la que los judíos vemos conceptos tan importantes sobre la unión y todo esto. El Rav Amsalem, y les dejo en la descripción, tiene su página en YouTube en donde él también enseña estos conceptos. Se llama Judaísmo Contemporáneo. Yo les dejo el enlace en la descripción para que puedan llegar a él. Rav, bienvenido. Bienvenido, buenos días a todos. Sí, como Jacob dijo, nosotros también tenemos en el calendario judío lo que se llama el Día de Amor, aunque no lo marcan así como Día de Amor, pero en todo modo le llaman Tu B'Av. Y en Tu B'Av hay mucha gente que, por ejemplo, están como buscando una fecha para casarse, entonces ya están como reservando esa fecha mucho tiempo antes solamente para poder casarse en ese día. Yo personalmente también quería casarme en ese día, pero todo estaba ocupado, entonces tenía que casarme un día después. Pero la pregunta es, ¿cuál es la idea? ¿De dónde viene ese concepto y también qué significa? ¿Qué significa todo ese día de Tu B'Av? Para poder entender esto, tenemos que ver qué días pasamos ahorita. Nosotros pasamos, antes de Tu B'Av, pasamos el día de Tisha B'Av, 9 de Av. Acá Tu B'Av quiere decir 15, según el calendario judío, 15 de Av. Y nosotros pasamos en 9 de Av una tragedia del pueblo de Israel, desde cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, pero posteriormente o recientemente lo que nosotros podemos ver es la destrucción del templo. Y preguntan nuestros sabios, por lo menos el segundo templo, por qué fue destruido, por odio gratuito, por la falta de unión, por la falta de colaboración, por la falta de hermandad en el pueblo judío, y lamentablemente ese causó la destrucción del segundo templo. Y nosotros ahorita en Tu B'Av, como 6 días después, venimos a tener un día opuesto al día de Tisha B'Av para corregir ese concepto que nosotros tenemos el día de Tisha B'Av. Y vamos a entender qué significa el Tu B'Av. Dice la Gemara, una fuente rabínica, que dice que no hay días tan grandes y elevados como el día de Tu B'Av y el día de Yom Kippurim. Seguramente todos nosotros conocemos el día de Yom Kippurim, que es el día más sagrado para nosotros en el calendario judío. Y es el día de perdón, es un día de inspiración espiritual, de elevación, es decir, es un día que un porcentaje muy grande del pueblo judío está cumpliendo ese día. Y la Gemara hace una comparación entre esos dos días. Dice que no habían días tan importantes como Kippur, ok, se puede entender, pero también como Tu B'Av. ¿Qué hay tan especial en Tu B'Av? Es la primera pregunta. La segunda pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué relación hay entre Tu B'Av y el día de Yom Kippurim? Y eso yo quiero que vamos a compartir entre nosotros. Dice la Gemara, porque el día de Tu B'Av pasaron dos cosas importantes. Y va a empezar con la segunda parte, por la segunda cosa que pasó. Porque Tu B'Av todo el mundo lo relaciona a lo que pasó en el pueblo de Israel, en lo que está relatado en el libro de los jueces, Shoftim, al final. Estamos hablando allá sobre lo que se llama Pilegesh Bagivá, no entremos a todo lo que pasó, pero había una crisis muy grande en el pueblo judío. Pero verdaderamente el día de Tu B'Av es mucho más antiguo. El día de Tu B'Av es mucho más antiguo porque es un día donde nuestros sabios fijaron que eso va a ser el día que representa el matrimonio en el pueblo. El matrimonio, y allá todo el mundo se casaba, las mujeres salían para compartir ese día tan especial del matrimonio en ese día de Tu B'Av. Pero vamos a entender qué significa el día de Tu B'Av.
Nosotros sabemos que había una vez en el pueblo de Israel una crisis donde pasó algo muy grave dentro del pueblo de Israel, que eso ocurrió en el territorio de la tribu de Benjamín. Y el pueblo de Israel tomó una decisión muy fuerte. Puede ser que le salió de la parte emocional o puede ser que no, pero en todo modo la decisión fue muy, muy difícil y es que el pueblo de Israel dijo, primero salió a la guerra contra de la tribu de Benjamín, quiere decir que una tribu casi se exterminó y dejó de existir dentro del pueblo de Israel. Y dos, hicieron una promesa donde ninguno del pueblo de Israel, de las otras tribus, va a entregar su hija a los hijos de la tribu de Benjamín. Pero hay que entender quién era Benjamín. Benjamín era una persona, que es decir, el hijo Benjamín, el hijo menor de Jacob y Rachel, y él no estaba nunca en, por ejemplo, la venta de Yosef, él no estaba en toda la parte donde se realizaba una separación dentro del pueblo de Israel. Pero la idea acá que nosotros vemos, que viene un pueblo y toma una decisión de apartar totalmente una tribu y, y se va a desaparecer, solamente para entender. Y queremos entender el concepto, qué significa apartar una tribu. Ustedes saben que la, en la primera destrucción, el primer exilio del pueblo de Israel pasó por etapas. Y la primera etapa era lo que se llama, o la segunda etapa, mejor dicho, lo que se llama el exilio de las 10 tribus. Es decir, el enemigo del pueblo de Israel vino y exilió 10 tribus del pueblo de Israel. Se quedaron en Israel únicamente Yehudá y Binyamin, pero todos se fueron. Y prácticamente esas 10 tribus desaparecieron del mundo. Y todo lo que nosotros tenemos hoy en día del pueblo de Israel es solamente de esas dos tribus, de Judá y Benjamín, es lo único que hay. Pues imagínense que nosotros estamos hablando de un porcentaje muy grande que desapareció, es mucho más, si hacemos una comparación, es mucho más grande de lo que pasó en el Holocausto, por ejemplo. En el Holocausto el pueblo de Israel perdió 30% de su población. Acá perdimos 80%. Y hoy en día poco a poco están empezando a buscar y recuperar esas tribus y devolverlo. Pero imagínense la cantidad de personas que se perdió. Entonces hay que entender qué significa apartar una tribu total. Y eso es lo que pasó con Benjamín. Y, y en ese día cuando el pueblo de Israel empezó a reflexionar y dijo, ahorita, ¿qué hicimos? Hicimos una promesa que tenemos que cumplir, que no podemos dar nada, ninguna hija a esta tribu. Después de la guerra, hay que entender, la tribu de Benjamín casi se desapareció. Se quedaron solamente 600 personas, 600 hombres. Eso es lo que había. Todo lo demás desapareció. Ahorita, ¿cómo vamos a recuperar una tribu tan importante en el pueblo de Israel? Y no sabían qué hacer. Y entonces en ese momento tomaron una decisión. Dijeron, vamos a tomar una fecha que se llama Tu B'Av, una fecha donde nuestros sabios, nuestros antepasados establecieron como un día de matrimonio. Y en ese día donde todas las mujeres están allá, vamos a decir a todas las tribus, a todas las personas de tribu de Benjamín, vengan a ese lugar. Y cada uno que encuentra una mujer y que se case con ella sin pedir permiso de los papás, sin ahorita pedir algo, una autorización, porque si les van a preguntar a los papás van a decir, mira, tenemos una promesa que no podemos dar a esa mujer. Entonces ustedes lo toman y vamos a hacer algo fuera del protocolo. Vamos a hacer algo y todo eso ¿para qué? Para defender y para proteger y para salvar a una tribu del pueblo de Israel. Pero ¿por qué el día de Tu B'Av? ¿Qué hay ¿qué hay en Tu B'Av? Dice la Gemara que en día de Tu B'Av, Hutru Shvatim Lavos de Bazú. Significa que ya las tribus podían casar entre ellos. Y quiero explicar. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, había 12 tribus. Y había una prohibición que una tribu, si una persona de tribu, por ejemplo, de, no sé, de Rubén, pueda casarse con una mujer de la tribu de Shimón. Tiene que casarse entre ellos. Hasta que entraron a la tierra de Israel, conquistaron la tierra de Israel, habitaron la tierra de Israel, el pueblo de Israel, los sabios de Israel tomaron una decisión. Ya,
Ahora podemos casarse entre nosotros. Ya esos grupos dentro del pueblo de Israel no pueden existir. Hay un paraguas mucho más grande que se llama el pueblo de Israel y eso tiene que unirnos. Y por eso cuando nos unamos, entonces ya la tribu de Reubén puede casar con Shimón y Shimón puede casar con Judá y Judá puede casar con Benjamín, etcétera, etcétera. Quiere decir que ese día es un día de hermandad. Es un día donde borramos las diferencias. Es un día donde nosotros vemos por encima de todo es la unión y la armonía. Es el día de Tu B'Av. ¿Qué tiene que ver eso con el día de Yom Kippurim? El día de Yom Kippurim nosotros tenemos una costumbre que todo el mundo pone talit durante todos los rezos, algo que no pasa en ninguna fiesta. Lo ponemos en la noche, en la mañana, en la tarde, durante todo el día. Y si uno sube, por ejemplo, para ver la sinagoga, en ese día va a ver como una manta blanca gigante de muchas personas. Porque el día de Yom Kippurín, lo que tenemos que hacer es borrar las diferencias. Y nosotros todos somos iguales para unirnos, reflexionar y elevarse. Y como ya conté al principio, ¿qué significa este amor? ¿Qué significa el día de amor? El día de amor y matrimonio, según el judaísmo, no es solamente que nosotros nos llevamos bien y vamos a casarnos y vivir bajo del mismo techo, no. Sino la idea acá es una unión que nos lleva a un complemento. Significa que el hombre complementa a la mujer y la mujer complementa al hombre. Es el concepto de matrimonio. Y juntos están creciendo, elevándose y llegando a unos niveles de poder formar algo nuevo en ese mundo. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, y es algo que nosotros lo tenemos que aplicar a nivel no solamente judío, sino a nivel internacional. La Mishnah en Pirkei Avot dice, Haviv Adam Shenivra B'Tselem, que es tan apreciado y querido el hombre quiere decir hombre y mujer, el hombre que fue creado por Dios. Allá no dice la palabra ni judío, dice el hombre, porque viene la Mishnah en Pirkei Avot y dice que lo primero que nosotros tenemos que entender es que todos somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios hay que tener un respeto mutuo, una unión y armonía, y nosotros tenemos que tener ese aprecio de uno hacia el otro. Y es algo que representa Benjamín. Es algo que representa el judaísmo y es algo que representa a Dios. Y cada vez que vamos a recordar que hay un padre, por un ejemplo, cuando nosotros hablamos que el papá, los padres, lo que están haciendo, manteniendo la unión, la armonía, la hermandad en la familia. Y siempre y cuando recordamos que existe un padre, que existe una madre, quiere decir que hay algo que nos une, eso va a estar por encima de las discusiones, de las diferencias, de la separación, sino todo va a tener ahí esa hermandad. Incluso a Esav, cuando peleó con Jacob vino, y él estaba muy, tenía un reclamo muy grande contra Jacob, que le quitó la bendición y todo eso. No vamos a entrar a analizar todo ese tema, pero Esav dijo, siempre y cuando mi padre esté vivo, no puedo tocar en Jacob. ¿Qué significa? No solamente a nivel físico, sino la idea es siempre y cuando esa imagen que se llama papá significa algo que nos puede unir, yo no puedo hacer daño a mi hermano. Entonces, por eso también la mitzvah de honrar papá y mamá no es una mitzvah que solamente en vida, es una mitzvah que cumplimos también después que papá y mamá pasen de ese mundo. Después de 120 años, cuando ya no están físicamente, todavía nosotros tenemos la obligación y el deber de honrar y respetarlos, pero ya no están. No, si queremos mantenernos unidos, tenemos que mantener esa presencia de papá y mamá en nuestro hogar. Eso a nivel familiar, a nivel nacional o a nivel de la humanidad, tenemos que entender que hay un papá, hay un padre que se llama Dios. Y ese Dios lo que hace nos une y nos hace entender que Betzelem Elohim bara et Adam. Dios creó al ser humano a su imagen. Y cuando Dios creó al ser humano a su imagen, entonces en cada uno de nosotros tenemos que ver la imagen de Dios.
Y cada uno de nosotros tenemos que ver que Él fue creado por Dios y entonces eso nos hace unirnos y tener ese ambiente tan positivo y respetuoso entre uno al otro y eso se mantiene por medio de esa presencia que siempre permanezca entre nosotros. Ese es el día de Tu B'Av. El día de Tu B'Av que nosotros decimos, o que la Mishnah, nuestros sabios dicen, que no hay días tan importantes porque la unión en el pueblo de Israel y en la humanidad es algo que está por encima de todo. Y por eso dice Jajamín que eso es el día importante. Por eso queremos unirnos a nivel personal, hombre y mujer, casarnos, busquemos el día donde es un día de hermandad y armonía de toda la humanidad y de todo el pueblo de Israel, y así vamos a poder hacer algo particular, pero dentro de un macro, dentro de algo tan grande, y eso es el día también que explicamos, que es el día de Yom Kippur. Es el significado del día de Tu B'Av, que nos fortalece el día de la unión, que viene como una corrección al día de Tisha B'Av, de 9 de Av, donde la desunión, donde la separación causó lamentablemente la destrucción del del segundo templo. En términos de unión, ¿cómo podría ser una relación entre el pueblo de Israel y los no judíos? ¿Hay algo que en las fuentes rabínicas que nos enseñe que se podría unir estos dos, digamos, entes? Claro, hay una Gemara interesante. Hay uno de los preceptos más importantes del pueblo de Israel se llama honrar papá y mamá. Es decir, es uno de los 10 mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y la Gemara en Kiddushin, una fuente rabínica, dice, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite? ¿De quién aprendemos cómo honrar padre y madre? Y la Gemara dice, y nos relata sobre un gentil que él vendía como unas piedras, y el pueblo de Israel uno de los representantes del pueblo de Israel fue a comprar, hay una versión que dice que la vaca bermeja, otros dicen que es una piedra del pectoral, y ellos fueron a recuperárselo y fueron a comprar, y cuando ellos fueron a él, entonces él le dijo, mira, yo con mucho gusto le vendo, pero la llave del depósito está abajo de la almohada de mi padre está dormido, no lo va a despertar. Entonces, cuando uno ve ese texto, todo el mundo pregunta, ¿qué? ¿Acaso dentro no existe del pueblo de Israel, no existen ejemplos? ¿Por qué nos llevan hasta? Porque la idea es que la Gemara viene y nos enseña que nosotros tenemos que aprenderlo de, de los gentiles en este caso, de ver de ese gentil, que él fue y respetó y honró a su padre en una forma tan natural. No porque Dios dijo, no sé, él hizo en una forma tan natural que él perdió un negocio tan grande solamente para honrar a su padre. Y si relacionamos eso al tema anterior que hablamos, de la parte del TUBA, la Gemara dice que la piedra que se perdió, llamamos del pectoral, del pectoral, era la piedra de Benjamín. Ustedes saben que cada piedra representa una tribu. Y la piedra que se perdió es de Benjamín. Recuerda lo que hablamos de Benjamín, que Benjamín es la tribu que casi desapareció y que se perdió, entre comillas. Y la Gemara viene y dice, y nos dice, tú quieres ahorita recuperar a Benjamín, vaya a aprender del gentil. ¿Qué significa honrar papá y mamá? ¿Y qué significa cuando tú vas a tener ese ambiente, esa imagen, ese paraguas de papá y mamá? Significa esa unión que te va a unir. Entonces todas las diferencias entre nosotros, cada uno va a mantener su opinión, pero las diferencias no van a causar una desunión, una separación, un odio, sino van a causar una armonía. Solamente analizar los temas, pero siempre vamos a tener esa imagen de papá y mamá, como el gentil lo tenía en ese momento, y él honró a su padre y perdió un negocio grande, pero la idea que la Gemara quiere enseñarnos, quiere recuperar a Benjamín, aprenden de él y vean cómo nosotros podemos mantener algo que nos una para poder disolver las diferencias y así vamos a mantener esa unión. Sí, Raf, de hecho, tus palabras son muy relevantes, especialmente ahora donde vimos que la desunión nos conllevó a algo muy fuerte en Israel, que hasta este momento estamos pagando consecuencias después de un año, y la unión es lo que nos dará la victoria, y también a nivel de las personas.
que ustedes estén unidos también. Y también el tema de la unidad familiar, que hoy en día es un tema de por sí que es tan polémico, especialmente en Occidente, y yo quiero dejarlos con la intriga, porque hay mucho más de este contenido en particular que el Rabban Salem tiene en su canal, que nuevamente les comparto, se llama Judaísmo Contemporáneo. Yo en la descripción de este video les voy a dejar un enlace y ustedes llegan y ahí se pueden suscribir al canal para que reciban más sobre las clases de Rabam Salem. Son en verdad buenísimas. Como les dije, yo crecí en este tipo de enseñanzas y bueno, nada más, les enviamos un saludo. Muchas gracias, Rab, por esta enseñanza tan profunda y Besat Hashem, que logremos realmente ser unidos. Amén, amén. Muchas gracias a ustedes y todo lo mejor.